Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo. Y hoy tenemos a una invitada que seguramente la recordarán porque no es la primera vez que está aquí en las entrevistas de Tú mismo. Ana Sesmanoes. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes, muy buenos días. Pues feliz de volver a compartir una charla contigo en este espacio que además para mí fue un gran descubrimiento, ha sido muy nutritivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, aquí tengo tu último libro, 12 viajes, Yoga Nidra, publicado por Kairos. Y realmente te lo había comentado anteriormente, más que una prosa, un libro de prosa, por decirlo de alguna manera, es una poesía integral, muy exquisita, muy elaborada, muy embellecida por el trato del lenguaje que, por los tiempos que corren, y a mí particularmente en lo que me atañe, me fascina, me encanta y realmente se agradece. Y le cuento a los amigos que, bueno, que tú, Ana, tienes una larga trayectoria en prácticas que llevan al autodescubrimiento, si bien ahora estás enfocada en el yoga nidra, pero también el yoga, simplemente yoga, en la meditación, en la integración somatorrespiratoria, constelaciones sistémicas, ecología profunda, duelo y acompañamiento en la muerte, o el programa SAT, tan conocido de psicología integrativa. Pero vamos a hablar de este tu último libro. Y para empezar, una preguntita así al paso. ¿Una autoindagación es apta o no para todo el mundo? Gran pregunta. Yo pienso que de alguna manera sí. Eh, lo que a mí me llega es que la autoindagación ha de ser progresiva. Ujú, Que igual que uno no se sumergería en la cima más profunda del océano sin haber buceado antes a 1 metro. ujú, Ocurre lo mismo en los espacios internos. Yo creo que la autoindagación no solo adecuada, sino es necesaria para todos. Saber quién soy, qué hago aquí, cómo me siento, qué necesito en este momento. ¿No? Son preguntas de autoindagación. Ahora, bueno, y hay múltiples vías de una manera progresiva, es necesaria. ujú. Claro, porque en tu libro planteas que aparentemente podríamos ser muy democráticos, pero claro, subir al Everest o ir a las profundidades más intensas de un océano no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, progresivamente, por lo tanto, sería una tarea no especializada para impacientes, ¿no? Que quieren así de Absoluto. golpe estar en el nirvana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, absolutamente. Mira, hace unas horas hablaba con una mujer de aquí de mi barrio y ella me nombraba herramientas de autoconocimiento. Claro, yo le decía, esto no es como una aspirina, pum, y ya está. Mm, Es necesario un ritmo pausado, el respeto de los espacios y de los tempos que nos va marcando la propia psique en ujú. este avanzar, igual que si yo no me entreno, no es que no fuese al Everest, es que no subiría ni al Pirineo. Requiere paciencia, que junto con lo que decías, ¿no? El poder que tiene la palabra y la sutileza, la paciencia también es un aspecto que nos es muy ajeno en esta Ujú, civilización que nos hemos construido, es todo lo contrario. ujú. Sí, y en la misma tónica está el tema de la relajación. El relajamiento, el relajarse, no todos lo logran, por lo menos al principio. Claro, también es algo que no debería de forzarse. Esto entra también en la cuestión de los ritmos. Y me viene la imagen de un tren. Si uno va en un tren, en el AVE, Mm, difícilmente va a apreciar ciertos matices de los paisajes que hay alrededor. mm, Entonces, primero ralentizar los ritmos, llegar a relajarse. Todos tenemos también esa memoria orgánica.
en todos los niveles. Ocurre que, claro, según a qué nivel de aceleración haya llegado o en el que esté instalado crónicamente, necesitaré más o menos tiempo para llegar a niveles de relajación, Ujú, que es un aprendizaje y que diría que es acumulativa también. ujú, Cuanto más practico, más se instala esa sensación y también más rápidamente puedo evocarla. ujú. Bueno, un poco los amigos estarán preguntando, están hablando de autoindagación, de relajación, pero no me están diciendo qué es el yoga nidra. Vamos a hacer un breve repaso conceptual. Yoga Nidra, vamos a ver, de manera breve, podríamos decir que es el sueño del yogi y es un dormir consciente. Entonces se trata de ir relajando todas las dimensiones que nos conforman, el cuerpo, la respiración, con ellos se va también calmando, se van calmando los aspectos energéticos, calmándonos a nivel emocional. Entonces descubrimos que cuando estamos en calma, igual que cuando un lago entra en calma, el agua de un lago, es más fácil apreciar qué hay en el fondo. En nosotros sucede lo mismo, a medida que estos niveles se van calmando, relajando, tranquilizando, podemos descubrir aspectos internos que de otra manera es imposible. Es Ujú, imposible verlos cuando hay agitación. ujú, ujú. Y hay un fino espacio, digamos, o límite entre entrar eh, en ese estado de conciencia, que es una pregunta que te iba a hacer, me estoy adelantando, a dormirse, lisa y llanamente, un dormir biológico que todo el mundo conoce. Sí, Yoga Nidra, aparte del nombre de la técnica, también es un estado de conciencia y exactamente es lo que dices, es un estado fronterizo entre la vigilia y el sueño, que todos conocemos porque todos pasamos de manera natural por ese estado. Cuando nos vamos a dormir por la noche, ah, ese tránsito entre la vigilia y el quedar dormido, hay un momento de esa hiperlucidez serena y cuando nos despertamos, pues pasamos también en sentido contrario de la calma al sueño, el dormir inconsciente Ujú, al estar despierto en vigilia. ujú, Entonces, en ese estado de conciencia suceden cosas eh, que no suceden en otros estados, ni en el dormir inconsciente, ni en la vigilia en estados beta de conciencia, ujú, ¿no? Cuando está la mente racional activa, pues no sé, en una charla, en una exposición, en una conferencia, en un cálculo matemático. ujú. ¿Se podría hablar de un estado expandido de conciencia? Le llaman estado expandido de conciencia, se le llama también estado crepuscular, fronterizo. Ujú, Bueno, ujú. Em, en una sesión de yoga nidra, eh, claro, el vehículo es la voz, la palabra, ¿no? La palabra de quien está dirigiendo, conduciendo, gestionando, podríamos decir, ese ejercicio de alguna manera, ¿no? Y tú dices que cada palabra es una invocación. Ahí cuando uno se encuentra con la definición de invocación, claro, ¿qué poder tiene la palabra, ¿no? Dicha en ese contexto, en ese momento? Y sin embargo, llega un momento donde las palabras vuelan y llegamos a un territorio ya donde, ¿qué es lo que nos encontramos? la palabra es un vehículo poderosísimo, es lo que cuanto más practico y guío yoga nidras a otras personas y a mí misma, o sea, si de algo he tomado conciencia es del gran poder de la palabra. Ujú, Eh, Alan Watts ya decía, ¿no? Cada palabra tiene el poder de hipnotizar. ujú, Cada palabra puede ser un hechizo.
Ujú, Cada palabra trae una estela en el cuerpo cuando estamos en relajación. Entonces, digamos que todos nuestros niveles orgánicos están como flotando en un estado neutro. Puedes percibir exactamente la repercusión que una sola palabra tiene en el cuerpo y ujú, cómo se transforma esto en fisiología. ujú, Hay respuestas fisiológicas a cada palabra. Y esto sucede a lo largo de todo el día, pero somos inconscientes de ello. ujú, La maravilla de este estado, como estado meditativo, yoga nidra, es que la atención, la conciencia expandida como atención global es capaz de percibir cualquier respuesta sutil. ujú, Y comentaba yo también en esta conversación esta mañana, creo que en el libro añadí uno de los elementos que he usado en algunas ocasiones. Y para quien no se ha escuchado estos niveles es un tanto demoledor, es en estado ya de relajación profunda. Mira, indaga cómo sería ser una pieza de hierro oxidada. ujú, Pieza hierro oxidada, tres palabras. La respuesta corporal es tan intensa que siempre la- el feedback es muy interesante, es curioso. Solo cuando has dicho una pieza de hierro oxidada, que es algo que parece inocuo, bueno, no sé, en cualquier momento ves una pieza de hierro oxidada, ujú, pero el invocar esto, cómo la musculatura se cierra, cómo la respiración por un momento queda bloqueada. A veces pueden venir imágenes relacionadas o no con eso. ujú, Entonces ahí descubres el gran poder que tiene la palabra, el gran poder de la palabra dicha en ciertos estados de conciencia y cómo afecta a niveles no conscientes, provocando respuestas. Esto abre un panorama crítico absoluto. importante. Lo que estoy pensando es que quien escuche y nunca ha practicado diga, vale, y me dicen que todo esto conduce a la calma, a la quietud, pero sin embargo cuando escucho, por ejemplo, ¿no? Una indicación donde el cuerpo hace una respuesta inmediata, fisiológica, eh, se corre el riesgo de salir de esa zona de calma. La calma se vuelve utópica, aparentemente. Hay como una especie de paradoja. ¿Cómo desentrañaríamos eso para Pues poderlo poner en palabras? Yoga Nidra en sí es absolutamente paradójico. Mm, Como decías, se guía con palabra, pero también son muy importantes las pausas, los silencios. Es un estado de vigilia y a la vez de estar dormido, porque ujú, se procura traspasar eh, el estado en que el cerebro trabaja en ondas alfa y profundizar si puede ser más lentas. Es soñar y a la vez ver los sueños. Entonces, sí, sí, es paradójico. Sin embargo, en una sesión también quien facilita ya crea, o hablo por mí, en el espacio en el que se practica. Y ahora tengo ya también la sensación, incluso online, que yo era muy reticente. Sin embargo, quien guía puede crear un espacio tan absolutamente seguro, confortable, confidencial, en el que lo que diría, o para mí es importante siempre guiar, de manera que subyace una actitud primero benevolente, amorosa y curiosa. ujú, Para mí la curiosidad es un motor de vida y un motor de autoexploración. Entonces, sabiendo que estás en un espacio seguro, acogido, y que además hay alguien que te está guiando, para mí la palabra, hace años que cuando guío yoga nidras veo que mi palabra, la voz, por eso tengo que tener mucho cuidado con cómo yo llego a una sesión de yoga nidra para guiar, para ujú, no proyectar emociones o lo que traiga del día.
la voz y la palabra son como la mano de un adulto que va llevando de la manita a un niño que camina. Entonces, el mero contacto, por sutil que sea, ya da seguridad. Entonces, quien facilita tiene esta responsabilidad y esta función, crear un espacio seguro, acogedor, en el que hay una palabra que me gusta mucho, porque lo siento físicamente y mentalmente, que es así, que es esponjarse. Que Ujú. las personas que están allí acostadas, confortables, como en un nido, abrigadas, puedan ir esponjando sus espacios, que por cuestiones de ritmos ajetreados, emociones que tratan de rechazarse, venimos contracturados, respiraciones entrecortadas. Entonces, dar el espacio y que la voz sea un sostén seguro para que puedan ir aflojándose, esponjándose todos estos Ujú. espacios y puedan ser vistos desde la curiosidad. Claro, estamos, imagino a alguien que va, ¿no? A una sesión de yoga nidra y uno los ve desde afuera, ¿no? Un poco, y tal vez uno mismo, ¿no? Está como robotizado, ¿no? Está reactivo y realmente dormido. Es ahí también la paradoja. Vamos a dormir para Ujú. despertar y para desprogramar. Llega un momento donde uno adquiere esa posición de observador de sí Sí, mismo. eso es, esto es. Desde el mismo comienzo de la sesión se trata de ir induciendo a las personas a transformarse en observadores de ellas mismas. Eh, Estamos educados para tener el foco constantemente fuera, Mm, en cualquier conversación. Y entonces hay alguien que a lo mejor está enfadado y yo estoy en su enfado, pero no estoy observando internamente qué me está pasando a mí con el enfado de esta persona, ¿no? Entonces se trata de aprender a poner ese foco, a ampliar el campo de esa visión y ver qué está ocurriendo fuera y qué está ocurriendo dentro. En Yoga Nidra, sí, es muy bello esto, es dormir, entrar a un estado en el que estamos cuando dormimos para despertar de esto lo que llamamos vida y que no estamos viviendo, que pasa alrededor de nosotros mientras estamos distraídos sin darnos cuenta de que la vida realmente transita dentro de mí. ujú. Entonces, uno a través de la práctica de yoga nidra o de cualquier otra técnica de meditación va aprendiendo a poner ese foco y puede comenzarse una sesión, es también otra técnica del yoga, se llama antarmona. Primero pongo todo el foco de atención fuera y percibo todos los sonidos. Trato de no identificarlos, de no analizar o juzgar si me gusta, si no me gusta. Y voy acercándome a los sonidos más próximos, hasta llegar a los internos. De esta manera podemos inducir o autoinducirnos a ir soltando lo que hay fuera para ir trayendo el foco a lo interno. Y así los 5 sentidos se abren hacia adentro como si fueran ventanas batientes y en lugar de recibir la información que recibimos a través de ellos de lo externo, recibir esta información sobre lo que pasa internamente. Entonces, me voy dando cuenta de cuándo soy reactiva, de cómo una palabra, una frase o el que me guíen a lo mejor me enerva, pero me estoy dando cuenta de lo mío. Ujú. Y de esta manera, primero tomo conciencia de lo que hay, cualquier tensión, incluida la reactividad como tensión. Primero tengo que verla y vivirla y luego puedo aflojarla, pero primero tengo que pasar por ser testigo de lo que hay y después deliberadamente, bueno, ahora lo suelto. Es aprender cómo estoy funcionando y desaprenderme. Y veo como hay un proceso de
desde la disociación a la asociación o a la integración. De una disociación consciente, porque generalmente vivimos disociados y no somos Inconscientemente. conscientes de que estamos Claro, disociados. claro. Mm, Mm. Esta mañana hablábamos de la comunicación no violenta. Esto es, bueno, ¿qué le está pasando al otro con esas maneras de agredirme? ¿Y qué hay detrás de de esa agresividad? Y a la vez que hay, pues normalmente estamos más hacia afuera, pero no vemos qué está ocurriendo dentro. Entonces, primero, tomo conciencia de esa disociación y la utilizo para observarme, ujú, para después ir aceptando e integrando todas mis partes, también las ujú, partes que yo misma rechazo de mí. mm. Es decir, esto también soy yo. Y Integrando la también, sombra, como se dice, ¿no? exactamente, Bien. veo la sombra y Mm, la abrazo con cariño, ujú, porque en algún momento fue útil y quizá en un futuro en algún momento es útil. mm, La abrazo para que no se me dispare como resorte mecánico. mm, Ujú. mm. Hay dos actores claves en este ejercicio del yoga nidra, que por un lado la respiración, y tú nombras también al corazón. Hay como una confabulación entre ambos, ¿no? Para, tú lo dices, mostrarnos nuevos horizontes. Y aparecen dos actores más, Cronos y Kairos. Y vamos de un lado al otro. Y hay como una danza, ¿no? Sí. Mm, Cronos y Kairos, cualidades del tiempo Ujú, y la diferencia de vivir en estos tiempos rápidos, lineales, en los que solemos vivir, ah, el Cronos y Kairos, el tiempo placentero, quizá los tiempos cíclicos más redondeados, más, sí, placenteros, gozosos, ujú, en los que hay presencia realmente, en ujú, lugar de los instantes que se suceden, pasado, presente y futuro, en una línea en la que llega un abismo y nos aterroriza a todos, ir danzando en lo que es más circular, cíclico, ujú, rítmico. Y aquí, en estos ritmos, entran la respiración y el corazón, que, que digamos, son ritmos en los que la mente puede descansar. ujú, Esos ritmos orgánicos en los que cuando la mente se agita, puede ir a descansar a través de la respiración. Y luego el corazón da los matices poéticos. Es que solo a través de lo lírico, de lo poético, del imaginario, podemos expresar y también acceder a ciertos espacios internos de la psique propios. Entonces, sí que tanto en este libro de Yoga Nidra, este libro de Yoga Nidra y el anterior forman un tándem ujú, que está escrito desde cada uno, desde un hemisferio cerebral ujú, diferente. ujú, Entonces, hay un párrafo de Alejandro Lodi que me gusta mucho que habla como algo así de honrar eso que puede ser explicado desde la lógica racional ujú, y honrar también eso que percibimos, que somos capaces de percibir y para lo cual esta mente lógica racional es insuficiente. ujú, Esto pasa por la lírica, las imágenes, la música en un ujú, momento dado. ujú. Solo a través de eso se diría que se puede llegar. Ujú. Sí, explicas todo esto también desde la idea de un amigo común que es Vicente Merlo, acoger la mente automática y rumiante y tranquilizarla con la respiración, ¿no? Sí.
Sí, fíjate, hay una fase de Yoga Nidra, a veces se puede utilizar así o se puede utilizar de otras maneras. Eh, Es la fase de observar la respiración. Mm, Hay algo en la sabiduría popular que es tan inteligente. mm, Es, para irte a dormir, contar las ovejitas. mm, Contar las ovejitas en Yoga Nidra, contar las respiraciones. Hay ujú, una fase que precisamente para atrapar y calmar la mente racional se le dan números. Y mm, para que no se ponga modo mecánico, dices, bueno, pero mientras observas inhalación, exhalación, los cuentas, pues por ejemplo desde el número 27, pero en sentido descendente, para ponerle un grado de entretenimiento, de dificultad más a la mente y que ujú, no se pueda ir a la lista de la compra o, mm, o mm, a las cosas pendientes por hacer. Entonces, es a la mente rumiante darle un ejercicio de alguna manera rumiante, contar respiraciones. Y va quedando dormida, dormida, ¿no? mm, Aunque la conciencia y la presencia permanecen allí, ujú, ujú. despiertas, presentes y espectadoras, siendo testigos. Ujú. Mm. ¿Hay alguna relación, existe una relación entre los chakras y los estados de conciencia? Los chakras como vórtices energéticos tienen unas correlaciones también biológicas, ¿no? Endocrinas, y hay alguna analogía Ujú, entre estos centros y estadios evolutivos, ujú, eh, también simbolizados con elementos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, aire, el éter. ujú, Bueno, de alguna manera, desde el niño que forma parte de una tribu hasta, digamos, el adulto ya individuado, individualizado, maduro, consciente, eh, empático, amoroso. Hay un recorrido ujú, que, bueno, tiene analogías con estos centros energéticos. ujú, ujú. Sí, y esto se observa un poco en el trabajo de Yoga Nidra, de alguna manera. Puede, claro, Yoga Nidra es una técnica que puede ser muy versátil y a través de ella se pueden trabajar múltiples temas. Eh, Tengo la suerte de contar con un grupo de mujeres que está siendo fascinante porque se ofrecen a indagar utilizando esta técnica en múltiples temas. Entonces, puede trabajarse esta armonía energética y esta evolución de la conciencia a través de sesiones, pero pueden trabajarse otros muchísimos temas. Nombrabas a Merlo, pues basándome en un primer libro que han publicado a su hijo, a Mm, Elías, que ujú. se llama Desde el rap. Armonía. Ah, no. Bueno, este fue entre ellos dos, del rap a la meditación, me Eh, encantó, sí. el diálogo padre-hijo. Mm, Este otro es un libro escrito solo por Elías y se llama mm, Armonía y Ternura. mm, Entonces, por ejemplo, ha sido un tema en el que hemos indagado durante un mes y medio y nos ha llevado a conclusiones no racionales, sino experienciales acerca de la diferencia entre armonía y ternura, dónde en el cuerpo, cómo, en qué amplitud, intensidad se puede sentir la armonía y en qué lugar concreto la ternura. Sí, ah, ¿qué ocurre si mantengo las corazas en el corazón? mm, ¿Puedo sentir la ternura? mm, Ah, entonces, a través de Yoga Nidra, sí, pueden trabajarse, por ejemplo, en este libro sí que hay 5 sesiones sobre estos 5 elementos, tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, para, bueno, indagar en esas metáforas y en esos estados
de evolución de la conciencia, pero se puede utilizar de una manera tan versátil y tan amplia y tan sorprendente que es muy enriquecedor. Voy a hilvanar justo por lo que acabas de decir. Claro, el título perdón, 12 viajes. Vamos a explicarle a los amigos por qué 12 viajes y uno más. Conscientemente no sé bien por qué 12, Ujú, porque tengo 3 carpetas tremendas de sesiones que he ido diseñando y guiando a lo largo de 10 años. Entonces, era hacer un destilado de esas y extraer una muestra. No sabía cuántas incluir. Y entonces, 12, pero bueno, pero es que esta tampoco, no la querría quitar porque esta también puede formar un entramado en la sucesión que ha tomado cierto sentido, si es que puede tener sentido algo que realmente es poético. Y al final quedó así, 12. Supongo que también hay una sabiduría que nos guía, y 12 son los meses, y 12 son los signos zodiacales, y 12 son los apóstoles, y 12. Entonces, conscientemente no sé bien por qué. Y luego se quedaba uno más, con lo cual son 13, que también es un número curioso y es un número al que siempre he tenido mucho cariño. ujú. Y, y no sé bien por qué. Cabalístico. Cabalístico. Pero en esos 12 pasos tú vas contando qué, más o menos para que los amigos digan, bueno, de qué va? Ah, ¿te refieres a los temas? Claro. Ah, tendría que ir al índice porque mi memoria es frágil, por eso se va No, pero más o partiendo. menos. Sí, Has hablado de los elementos, ¿no? sí. Entonces, la tierra, del elemento más denso, tierra, que nos Ujú, pone en contacto con el cuerpo físico, poder pasar al agua, eh, que es más sutil, por encima del agua el elemento fuego, la fuerza, la intensidad, el poder y la autoridad personal, el aire, el área del corazón, pulmones, que tiene que ver con la libertad y también con la vinculación con el otro, ujú, ¿no? Lo amoroso que parte del corazón. Por encima del elemento aire respondería la garganta el éter, y el éter es el espacio a través del que viaja el sonido. ujú, Tiene que ver con la voz, lo que hablo, lo que escucho. Después de la sesión del éter, venía hilvanada Palabra y Silencio, que fue una propuesta de Editorial Kairos y la Editorial Siglantana, unas jornadas que hicieron hace un par de años. ujú. Y fue la sesión que al hilo del tema pues, Surgió. surgió. Mm, Después de esta de Palabra y Silencio, lealtades, la sesión sobre lealtades que se refiere, bueno, es un poco una introspección acerca del sistema familiar. Todos venimos, ¿no? Lo referente a la psicología sistémica. No ujú, solo soy yo vengo con toda la carga ujú, de mis ancestros, ujú. para bien y para no también, depende de lo que haga con ello. Esto ya es una Sí, cuestión sí. de Ahí, responsabilidad. ahí está tu beta de constelaciones, ¿no? Sí, sí, que me parece una vía que también es muy enriquecedora desde este aspecto al que la mente racional no llega, Ujú, ¿no? Para ponernos en contacto con esos aspectos. Después de la sesión que alude a esto, hay una sobre automaternaje, que es una imagen que a mí, en un breve descanso que recuerdo me tomé durante el confinamiento, el acostarme para sentir que la espalda descansaba, y me vino una imagen que me fue muy reconfortante, que fue ujú, esta de automaternaje. También es poética, no sé si un tanto chamánica, ese espacio es un jardín, un jardín interno en el que uno mm, puede descansar
y mm, autoarroparse. En el proceso de relajación llegamos a esto, ¿no? mm, Soy yo mismo, soy yo misma que se está mm, arropando. ujú. Del automaternaje, la siguiente sesión se llama entretejer y me cuesta explicar qué es esto, No, yo lo pero dejaría ahí como muestra de un es, botón, ¿no? sí, Porque basta, pero, es, ¿sabes? Hablas de utilizas una visualización sentida de Joe Dispenza. sí. ¿Qué aporte tiene este trabajo de este reconocido señor que se ha hecho Ujú, famoso en los últimos años? Bueno, hace ya muchos, ¿no? ujú. Y que tú rescatas esa parte de trabajo. Y recuerdo de él una meditación que a mí me impactó mucho, Ujú, eh, el cómo yo la sentía, el cómo yo sentía aquello. Y se me ujú, ocurrió introducirla al final de una sesión de yoga nidra. ujú, Sí. Es como tratar de exprimir al máximo aquello, porque ya todo está muy relajado. Entonces, rescato para llegar a la disolución. Es una, es la última sesión para llegar al espacio más sutil de todos, en ujú, el que uno, sintiéndose ya seguro, puede permitirse cómo es esto de disolverse. ujú, Y la manera en que él guiaba, y es lo que yo rescato al final de esta última sesión, me pareció magistral cómo guiar esto para sentir que uno se transforma en espacio, ujú, en todo el espacio infinito. ujú, Cómo uno puede llegar a sentir qué es no tener límites, ujú, no tener el límite de la piel o el límite energético, sino disolverse completamente. ujú, Es un poco la imagen también de Khalil Gibran cuando habla del río que llega al océano. ujú. Wow, y es llegar al borde del abismo cósmico, el abismo cósmico y Y lanzarse, ¿no? disolverse, Mm, pero no es desaparecer, sino el río ahí descubre que es transformarse en océano, en algo inmensamente mayor. mm, Pues dispensa aquí lo que me permite es utilizar esta herramienta dentro de esta otra para sentir cómo es disolverse. ujú. Mm. Bien, tenemos la imagen del río, tenemos la imagen también del camino, tenemos la imagen del vuelo. En todo caso es un viaje, es un viaje. Y como todo viaje, uno se podría plantear, aquel que ha ido, cuando vuelve no es el mismo. No, Ulises. No, Ulises, no. Cuando uno regresa, si el viaje es consciente, volvemos a esto que es lo elemental. Si el viaje de una sesión de yoga nidra o de la vida es consciente, no se regresa igual. Ujú, Esta es la espiral evolutiva del tiempo cíclico, del tiempo bien vivido, kairos, que va girando y aunque pasa por el mismo sitio ya no es el mismo. El río nunca es el mismo. ujú, Igual que el viajero no puede regresar nunca exactamente al mismo lugar viviéndolo igual, porque no somos iguales. ujú, Esperemos, ¿no? De esto se trata, este viaje de la vida, ¿no? De ir evolucionando. ujú. La transformación. Dice Ana Sesma Nuez, nuestra invitada de hoy. En este viaje solitario, que lo es, a la profundidad de nuestro ser, percibimos, y lo acabamos de decir, la plenitud de un vacío, la nada y el todo, a la misma vez. El silencio profundo, sereno, y la dicha de ser conciencia. La dicha de ser conciencia. Eso que en la vida rutinaria nos olvidamos. Ana, yo por mi parte disfruté mucho de este libro tuyo, 12 viajes, Yoga Nidra.
de Editorial Kairos, Tu Creación. La verdad que lo disfruté mucho por, insisto, la poesía eh, son píldoras, dosificadas en un paso lento de lectura, pero muy, muy cargado de disfrute. Lo disfruté mucho, lo confieso. Para los amigos que lo tengan en cuenta. Yo por mi parte, que lo decía, no tengo más preguntas y no sé cómo quieres cerrar tú. Bueno, pues me alegro muchísimo de que lo disfrutaras. Para mí era un desafío mostrar esto públicamente, porque yo sé que es un reto el leer en calma y tenía mucha curiosidad, gracias por tus preguntas, tenía mucha curiosidad por cómo se podía preguntar acerca de este libro, porque con todo el cariño de madre es un poquito impresentable en, en el sentido de que se escapa a la mente lógica racional que es la que se pregunta. Ujú, Y bueno, sí, son semillas que pretenden ser semillas de autoencuentro, de autoconciencia, de desaprendizaje también, ujú, y el gozo de ser conciencia. Esto ujú, que en la filosofía del yoga, el Satchitananda, ujú, es quién soy yo. El tratar de averiguar esto, quién soy, es gozo de ser conciencia. Y eso requiere tiempo, paciencia, ritmos lentos, esponjarse y mucha curiosidad. bien, me gusta el verbo esponjarse. Bien, muchas gracias, Ana, nuevamente. Esperemos que tengamos una próxima excusa para encontrarnos. Yo, en este caso, lo digo nuevamente, soy Viajes Yoga Indra, Nidra, perdón, Yoga Nidra. Es un libro para leerlo desde el otro lado, no, no con la mente, con el corazón, realmente con el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Ha sido un placer. Y a los amigos que nos están acompañando hasta este momento, muchas gracias por vuestra compañía y la promesa, como siempre, de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces.